Soy un hombre enfermo, soy un hombre despechado, soy un hombre antipático. Con estas palabras se presenta el narrador de Memorias del Subsuelo, la novela de Dostoyevsky que inaugura su etapa más madura. Este personaje, como Nikolai Kmeniev en Humillados y Ofendidos o como muchos otros en la obra de este autor, es un vivo retrato de algunas de las más viles características del ser humano. Nos muestra los rincones más profundos de la culpa, de la vergüenza y de la ofensa, tema recurrente en la literatura rusa en general. Este hombre es despreciado por la sociedad y nos dice, todos se jactan de sus enfermedades y yo, quizá, más que todos. Esto me recuerda a una frase pronunciada por Svidrigailov a Raskolnikov en Crimen y Castigo. Dice, al ser humano en general le gusta horrores que le maltraten, ¿no lo ha notado usted? Y es que la lectura de estos diálogos ha vuelto con un eco distinto después de haber reflexionado sobre un fenómeno psicológico que afecta a mi generación más que a ninguna otra, el culto a la víctima. Fedor Dostoyevsky vivió en el Imperio ruso del siglo XIX, una sociedad convulsa a causa del contraste entre el poder autocrático del zar y la marejada de movimientos de agitación por parte de socialistas, anarquistas, nihilistas. Frente a ellos, la vida sencilla y brutal del campesino ruso, el mujik, que será subrayada románticamente por la literatura rusa de la época. Como dice Antonio Gala, Dostoyevsky vivió la vida intensamente. Tras la muerte de su madre y ante la depresión y alcoholismo de su padre, él hace el servicio militar y desarrolla el amor por la literatura, siendo gran admirador de Schiller. Cuando su padre muere trágicamente, Dostoyevsky se culpa por haberlo odiado. Aunque era cristiano y nacionalista ruso o paneslavista, se juntaba en círculos donde se cuchicheaba mucho y acabó siendo arrestado y condenado a muerte por conspirar en contra del zar. En el patíbulo, poco antes de su ejecución, fue absuelto y condenado a trabajos forzados en Siberia. Pero esta experiencia fue de una magnitud inigualable en su vida. Durante su madurez, después de esta prisión en Siberia, tuvo problemas con el juego y un carácter depresivo que iría convergiendo con varias desgracias personales, como la muerte de uno de sus hijos, de su hermano Mijael o de su esposa. Como Poe, Maupassant, De Quincey y muchos de mis autores favoritos, llevó una vida cargada de tragedia y se situó entre los grandes de la literatura universal junto a otros rusos como Pushkin, Gogol o Turgenev. En sus obras trata los más significativos problemas humanos desde un punto de vista psicológico, filosófico, sentimental y espiritual. La naturaleza moral del ser humano, el sentimiento de culpa y vergüenza, la voluntad de amar y la necesidad de Dios, son algunos de los que me vienen a la mente o de los que me han hecho a mí particularmente reflexionar. Libros como Pobres Gentes, El Idiota o Los Hermanos Karamazov tratan directa o indirectamente el problema del sufrimiento humano, quizás el más importante que pueda tratarse, y lo tratan desde la perspectiva de la víctima. El victimismo es la tendencia de una persona o de un colectivo a hacerse pasar por víctima, más o menos conscientemente. Se queja de una supuesta agresión o menosprecio y responsabiliza de ello al entorno social del que espera compasión y reparación. Así describe el obispo Manuel Sánchez Monge el fenómeno cada vez más extendido del culto a la víctima. Este fenómeno no pasa desapercibido para nadie y viene siendo analizado en libros como Crítica de la víctima, de Daniele Giglioli, u Ofendiditos, sobre la criminalización de la protesta, de Lucía Ligmaer. La, la expansión de esta tiranía de la víctima no es baladí, sino que responde a un raro disfrute por el propio rebajamiento. Se describe en Memorias del Subsuelo de la siguiente manera. El deleite provenía precisamente de que tenía conciencia demasiado clara de mi propia degradación. El narrador proviene de un bajo estrato social y se lamenta de su personalidad mezquina, granuja, regodeándose en esta lamentación para vengarse de quienes se ha sentido ofendido. De esta manera podemos ver a nuestro alrededor una batalla por ganar el puesto del ofendido, del insultado. Mayormente, toda la izquierda se nutre del concepto de protección de la víctima y de señalar al opresor o al victimario. Más curioso, sin embargo, es ver cómo este fenómeno contagia igualmente a otros bastiones ideológicos, que copian esta estrategia como si funcionara.
Al igual que los indignados, pues sentían cierta superioridad moral cuando eran abatidos por la policía durante el 15M, también los católicos en Ferraz, hace poco, experimentaban ese placer en la tragedia. Cuando se sentían oprimidos por la policía, brotaba incluso una fe superior, de tipo más pasional. Así describe esta pendiente resbaladiza Caroline Fourest, que es profesora en Francia de Ciencias Políticas. En Canadá, dice ella, unos estudiantes exigen la supresión de una clase de yoga para no apropiarse de la cultura india. En los campus universitarios estadounidenses, unos alumnos controlan los menús asiáticos en los comedores. Cuando no, se niegan a estudiar las grandes obras clásicas que contienen fragmentos ofensivos. Si buscamos un origen a este fenómeno, veremos que en todos los socialismos hay una sana preocupación por el pobre o el oprimido. Este sentimiento moral tiene su origen en realidad en el cristianismo, la verdadera doctrina de consolación de los afligidos. El ejemplo más notorio es San Simón, precursor del socialismo que, entre otras cosas, defendería un regreso al cristianismo primitivo. Cristo ensalza a la víctima para consolarla. Le dice a los pobres, a los enfermos, que serán los primeros en el reino de los cielos, mientras que los ricos serán los últimos. Cristo es la encarnación de la empatía, de la compasión, de la benevolencia. Pero es que además es históricamente el origen de la moralidad europea. Aquí quiero subrayar, sin embargo, la otra cara de la moneda. Esta intención de algunas ideas de aliviar el dolor de los que sufren acaba haciendo que para el más pícaro, ser el doliente, ser el sufriente, sea una vía fácil. Recordemos que cuando éramos niños, por ejemplo, y nos dolía la barriga, que podíamos quedarnos en la cama todo el día, sin ir al colegio. Esto nos liberaba de nuestras responsabilidades, nos daba cierto descanso y nos garantizaba que se nos dieran unos cuidados. Que venga nuestra madre con una sopa y un poco de medicina, que nos tomen la fiebre. Hay algo placentero en ser protegido, porque se nos recuerda que se nos quiere y que estamos a salvo. Pero cuando nos enganchamos al placer de esos cuidados, nos convertimos en masoquistas, que necesitan agarrarse a un dolor, a veces real, a veces exagerado y a veces imaginario, para evadirse de su responsabilidad. El que se autodeclara víctima y oprimido, como individuo o como colectivo, siente el mórbido placer de que la sociedad le debe algo, de que el mundo y sus instituciones deberían hacer algo por él. En una sociedad en la que se ensalza al oprimido, declararse víctima es involucrarse en una retorcida dinámica social de dominio sobre los demás. De hecho, el agredido siempre necesita a un agresor. Regodearnos de que se nos ha maltratado es señalar a un culpable, disfrazarlo de villano y desembarazarnos de responsabilidad, culpando a otro de nuestro fracaso, aun cuando nuestras decisiones hayan jugado un papel significativo o literalmente nos hayan llevado a nuestra situación. En realidad, toda esta generación parece vivir con la exigencia infantil de que se les cuide, como el niño con dolor de tripa, del que hablábamos antes. Nos complacemos en señalar a un agresor y buscar ante una autoridad parental invisible, el Estado o la sociedad, que se nos disculpen los errores y se nos apruebe. Es el camino fácil, pero falto de inteligencia emocional y social. ¿Cuál es la alternativa a este fenómeno, en mi opinión? Naturalmente no voy a negar la existencia de opresores y oprimidos en muchos casos, pero sugiero, como estrategia individual de emancipación y maduración, una forma diferente de concebir esta dialéctica. En primer lugar, situarnos ante nosotros mismos con amor propio. Si uno se respeta y se tiene a sí mismo en estima, difícilmente tendrá la sinvergonzonería de victimizarse. Y es que una autoestima débil puede encontrarse detrás de casi cualquier estrategia fallida de conducta. Querernos implica aceptar nuestros errores para dejar de culpar al otro. Es decir, cargar con nuestro propio sufrimiento, como dice Raskolnikov, parafraseando a Jesús, y perdonarnos. En segundo lugar, sugiero la empatía y la comprensión hacia los otros, hacia los que piensan diferente, hacia los que tienen intereses en conflicto con los nuestros e incluso hacia los que nos desean mal. Empatizar no significa dejar de defendernos de quienes nos agreden, solamente significa impedir que nos contagien sus problemas, impedir o evitar que nos inflamen de ira con su desprecio o que nos induzcan a la venganza con su ofensa. El que es capaz de
perdonarse sus errores y perdonar los ajenos, tal vez pueda trascender la injuria sufrida y liberar a ambas partes de este conflicto de esta carga. Me gustaría saber qué opinas. Si habías leído a Dostoyevsky o si ves en su obra alguna clave para entender mejor este conflicto personal psicológico. Me gustaría despedirme además leyendo un fragmento de Humillados y Ofendidos donde Nikolai Kmeniev, antes mencionado, perdona a su hija y se reconcilia con ella. Él dice: otra vez estamos juntos, que triunfen los orgullosos, los engreídos que nos han humillado y ofendido, que nos apedreen. Iremos cogidos de la mano y les gritaré: es mi hija, mi amada hija, vosotros la habéis humillado y ofendido. Yo la adoro y la bendigo, para siempre, jamás.